Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio Joel Suárez. Joel es integrante del Centro Martin Luther King en La Habana, es cubano y un gran conocedor de los movimientos sociales altermundistas, de la lucha en contra del neoliberalismo en el mundo y en América Latina. Joel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la oportunidad. Comencemos por el principio. Centro Martin Luther King en Cuba. ¿A qué se dedican? El Centro Martin Luther King nace de la experiencia, como en México y otros lugares de América Latina, del cristianismo comprometido y revolucionario. En el caso cubano, en el campo no católico protestante. Por lo tanto, es una organización de inspiración cristiana que actualmente organiza, acompaña y orienta un movimiento nacional organizado territorialmente en dos redes, la red ecuménica Fe por Cuba y la red de educadores populares. Y a partir de esta familia, movimiento, como nos damos en llamar, nuestra apuesta fundamental es contribuir a partir de los procesos de formación y experiencias sociales que desplegamos a lo que Silvio le llamó la perfectibilidad del socialismo cubano, fundamentalmente en el campo de la permanencia y recreación de los valores que han sido distintivos de la Revolución cubana: la justicia, la solidaridad, la no discriminación, la inclusión, la no homofobia, el cuidado de la naturaleza. Y valores que también hay que recrear y añadir nuevos que van saliendo en la agenda social. Y esta es una manera modesta y humilde de contribuir a eso, horizonte, que es profundizar y profundizar más la naturaleza socialista de nuestro proyecto de país, de nación como isla. Y por supuesto es inherente a esa experiencia, por su origen y la vivencia de estos 30 y tantos años, el internacionalismo y la solidaridad. Y por eso también estoy aquí, no solo en representación de esa pequeña familia de movimientos, sino de otra más grande, que es el capítulo cubano de movimientos sociales, y también de la articulación de movimientos sociales hacia el ALBA, que es una experiencia de articulación hemisférica de movimientos sociales y populares. Muchas credenciales. Frente al neoliberalismo. Joel, usualmente cuando se habla sobre protestantismo en América Latina, se piensa como una iglesia o iglesias o denominaciones conservadoras asociadas con el imperialismo estadounidense, pero ustedes están en la punta de lanza de los procesos de transformación continentales. Y no somos los únicos. Y lamentablemente una cierta tradición dogmática y ortodoxa del análisis de la religión colocó la religión en el campo de la contrarrevolución, del imperio al servicio de sus intereses, y no lo analizó tal como Marx lo pensó y lo analizó, y otros sociólogos de sensibilidad marxiana y marxista, como un campo también que está atravesado por el mismo conflicto que está atravesado cualquier campo social. Y tú tienes aquí en México a Rubén Jaramillo, un metodista que puso su vida por la causa de la justicia social para nombrar de los grandes mártires de la Iglesia Católica Latinoamericana. Entonces es un campo donde te encuentras el poderoso y transnacionalizado fundamentalismo religioso evangélico que sostiene hoy y comparte este avance casi neofascista de la derecha en la región, pero tienes también la iglesia protestante y la iglesia, sectores de la iglesia católica, comprometidos también con las causas populares de la justicia social. Joel, tú has acompañado muchos de los procesos de eso que se ha llamado altermundismo, bajo la idea de que su divisa central es que otro mundo es posible. Un proceso que en América Latina arranca con el Caracazo y con el levantamiento zapatista de 1994. ¿Cómo explicarías tú el surgimiento de esos movimientos alternativos? Bueno, agradezco que empieces mencionando dos sucesos en la región, porque el altermundismo, hoy medio con hepatitis, anemia o débil, frente a este capitalismo en extremis y cínico que estamos viviendo, no se libra su eurocentrismo y coloca en las grandes manifestaciones que ocurrieron en Seattle en el y 99. otros lugares
del norte su origen. Pero yo creo que su origen, el gran grito del neoliberalismo que se instauró a punta de desapariciones, asesinatos en la dictadura militar en América Latina, tuvo su gran grito en ese Caracazo en el año 89. Y justamente y de manera simbólica, más allá de los motivos nacionales que tuvieron los zapatistas para su insurrección el 1 de enero, el otro gran hecho real y metafórico fue que ocurrió el día que México entraba al NAFTA, al Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte. Entonces ahí hay una tradición que coincide con lo que alguna gente le llama los nuevos movimientos sociales, etcétera, que han venido ocupando espacios en la lucha social ante cierta crisis o debilidad de las izquierdas institucionales tradicionales o la contracción dramática que ha recibido el mundo sindical y obrero como parte de la lógica neoliberal. Estos movimientos siguen siendo lo que son, movimientos que nacen de un dolor social, de su demanda sectorial, pero también han ido avanzando a una comprensión más holística de sus propios problemas. Entonces puede tener las grandes movilizaciones de México por temas de la educación, o hace años en El Salvador por la salud, pero o el movimiento Sin Tierra de Brasil en torno al problema de la tierra, pero estos movimientos han ido comprendiendo, y sobre todo yo creo que a partir de sus contactos internacionales y los procesos de articulación. Y creo que ayudó mucho este proceso que después del NAFTA, en el propio año 94, comienza con la convocatoria de Clinton a la Cumbre de las Américas y al Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, al ALCA, porque aún la complejidad y el sistema de dominación múltiple del imperialismo y del capital, el ALCA le dio un nombre, fue un paquete que permitía tener un blanco donde encauzar la energía de los movimientos. O sea, tú dices que esta iniciativa desde el corazón del imperio, de crear un área común de libre comercio, una especie de copia muy a la estadounidense de lo sucedido en Europa, fue un detonador también de las convergencias. Fue un detonador y ayudó mucho la Red Mexicana contra el Libre Comercio, que en esos años había empeñado movilización, esfuerzo, educación popular, acciones de incidencia parlamentaria en torno al NAFTA. Y ellos, yo recuerdo cuando fueron a Cuba a contarnos, y mi primera reacción es que tiene que ver Cuba con el NAFTA y que tiene que ver Cuba con el ALCA. Ya a finales de los 90 nace lo que se conoce como la Alianza Social Continental, y Fidel, con esa lucidez que caracterizan a los profetas, él se da cuenta que en el ALCA íbamos a tener un proyecto de recolonización del continente y también las consecuencias de aislamiento que, si esto se consolidaba, iba a significar en términos del ya reforzado bloqueo que en los 90 habíamos sufrido. Y convoca en Cuba, el mismo año que nace el Foro Social Mundial en Porto Alegre, a los encuentros hemisféricos de lucha contra el ALCA. Y se juntan en amplio espectro movimientos sociales de toda naturaleza, eclesiales, estudiantiles, campesinos, indígenas, mujeres ambientalistas, intelectuales, y nace la campaña continental de lucha contra el ALCA, que rápidamente contribuyó a la movilización y a la educación ciudadana y a la incidencia política, y que ya en Mar del Plata, también con la llegada de los nuevos gobiernos... ¿Qué pasó en Mar del Plata? ¿Por qué no en Mar del Plata ya un poco en el hay tiempo? Otro contexto en la geopolítica regional, y el gobierno de Venezuela, Chávez, Lula en Brasil, Kirchner y Tabaré en Uruguay, en el escenario de la discusión continental, gubernamental, le ponen zancadillas a ese acuerdo que fracasa junto con la movilización. O sea, estamos hablando de que en el 99, con la llegada del presidente Chávez, se abre otro periodo de lucha institucional en la región. En la región. Y que así fue acompañado, y muchos de estos gobiernos, sin lugar a dudas, más allá de la evaluación, la situación, desde la situación actual, también son hijos de este ambiente de movilización popular. Entonces en América Latina encontramos lo más sostenible en términos de tiempo, de energía, independientemente que hemos recibido los impactos de la persecución, de la judicialización,
la criminalización de la protesta social, judicialización de líderes políticos, pero creo que en América Latina hay un acumulado. Y es por eso que después de Mar del Plata, donde la acción de los gobiernos... ¿De qué año estás hablando? Estamos hablando de 2005. O sea, un tiempo muy breve. Eso produce autoestima, eso produce orgullo, se produce también el fortalecimiento de UNASUR, nace la CELAT, o sea, hay un nuevo momento. O sea, los procesos de integración hay regional. Un nuevo momento y territorio político en la región, y eso tiene que producir una integración popular desde abajo. Sin embargo, en el 2005, la derrota del ALCA, lo que nos juntó a todos, produjo un debilitamiento de ese movimiento continental en su articulación. No estoy hablando de las luchas nacionales que siguieron, etcétera, y por lo cual el imperialismo, el capital transnacional y el fundamentalismo religioso evangélico arman esta estrategia que cambia radicalmente a este escenario terrible que hemos vivido en la región y que se agrava con la agresividad de la política estadounidense, con la llegada de este personaje jurásico a la administración de Estados Unidos. Pero decae el movimiento a nivel continental y justamente, te cuento, perdóname, en el 2015, 10 años después de la derrota del Arca en Mar del Plata, que coincide en fecha, alrededor de los primeros días de noviembre, con las elecciones argentinas, muchas de estas organizaciones y plataformas y redes de la región piden a Cuba, como en los días de los encuentros hemisféricos, juntarnos para pensar Mar del Plata 10 años después y pensar la nueva situación que estamos viviendo en la región. Y de ese encuentro del 2015 nace una plataforma de coordinación de redes sindicales, de mujeres, de ambientalistas, de campesinos, y con la presencia también del capítulo cubano de movimientos sociales, de lo que se conoce como la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo, que es un espacio plural. Ahí hay una agenda de unidad para la acción en base a la lucha contra el neoliberalismo, contra las transnacionales, la defensa de estas democracias ya tan apaleadas y restringidas en América Latina, y la defensa de la soberanía. Vamos a una pequeña pausa, ¿sí? No se vayan, amigos, amigas. Regresamos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con Joel Suárez del Centro Martin Luther King de Cuba sobre los procesos de organización de los movimientos populares en América Latina, su lucha contra el neoliberalismo. Joel, déjame irme un poquito atrás en este panorama que nos estás planteando. ¿Tú ves alguna relación entre cómo estos movimientos que surgen entran en reflujo, son absorbidos, y los gobiernos progresistas en la región? No el hecho de que estos movimientos hayan dominado el campo de lo político tiene que ver en la pérdida de esta potencia que habían mostrado. Apelando a tu brevedad. No, breve. Es difícil. Yo creo que la tradición de izquierda, muy marcada por alguna zona de la ortodoxia marxista, no ha logrado resolver el tema de la relación Estado-sociedad civil en el poder revolucionario. O sea, esta autonomía desde la diferenciación y la armonía para la defensa del proyecto, pues son proyectos que generalmente se han dado en situaciones carenciales y de agresividad imperialista. Eso es un presupuesto. Segundo lugar, por ejemplo, los grandes movimientos de moradía, sin techo, etcétera, los gobiernos progresistas encontraron respuesta a sus problemas. Gloria a Dios, aleluya, Lula, por ejemplo, pero eso produce un reflujo en el movimiento, porque el movimiento que era para conquistar, en él un gobierno que viene del movimiento popular, como Lula, un obrero metalúrgica, le resuelve sus problemas. Ahí tenemos una situación. ¿Qué otros roles pudiera
darse ese movimiento más allá de su dimensión sectorial, que ha quedado en gran medida resuelta. Lo otro es la tensión entre autonomía, diferenciación y armonía en la defensa del proyecto. O sea, son proyectos todos que han tenido que vivir su horizonte democrático desde una trinchera. Entonces, ¿cómo jugar a la ampliación democrática, al disenso, a la crítica en situaciones de agresividad? Y a veces la acción hasta de movilización a un gobierno progresista por una demanda determinada puede ser vista por la fuerza política amiga en gobierno como una acción de desestabilización. Entonces, eso produce relaciones muy complejas, muy complejas. Y creo que en la situación posterior y en donde no hubo gobierno progresista, esta avalancha del capital transnacional y por lo tanto sobre los territorios y la criminalización de la protesta ha tenido costos altos para los movimientos, y todo eso ha incidido en lo que por arriba o por fuera pudiera parecer un reflujo. Hoy hay que mirar tu obra periodística, un testimonio de ello, la dimensión territorial. Allí se están dando nichos de resistencia que, aunque sean nichos contra temas que pueden ser sectoriales, son nichos de resistencia que a veces el movimiento no tiene autoconciencia, son nichos de resistencia antisistémica y anticapitalista. Ahora, ¿cómo conectar eso nacional y globalmente de nuevo? Yo creo que es un desafío. Eso nos lleva al próximo encuentro en La Habana. Claro, en ese escenario yo creo que hay una conciencia, uno, del don y el prestigio que tiene la Revolución Cubana, nuestro territorio geográfico y afectivo, para juntar a movimientos populares y sociales, a fuerzas políticas, y un buen diálogo entre el Foro de Sao Paulo y estas plataformas de movimientos sociales. Un foro de partidos. El Foro de Sao Paulo es el foro de partidos, que siempre se han sentido los hermanos mayores de los movimientos. Yo creo que esa cualidad de la relación ha ido cambiando, y la reunión del Foro de Sao Paulo en Cuba fue un buen ejemplo de este diálogo entre partidos y fuerzas sociales. Entonces van a confluir en La Habana movimientos populares, fuerzas políticas y gente de buena voluntad, intelectuales, etc. Pero hay un tema central también en la agenda de este encuentro en La Habana, que va a tener lugar del 1 al 3 de noviembre próximo. Encuentro antiimperialista de solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo. Pero hay un tema que es central. Esta avalancha de la derecha en la región ha ido levantando un cerco agresivo con Donald Trump a la cabeza en torno a la revolución bolivariana, y también el gobierno de Estados Unidos pisoteó todo lo que se avanzó en la administración de Obama y de Raúl Castro, y ha arremetido con fuerza contra Cuba. Entonces el tema de la solidaridad con Cuba también va a ser central, y un tema que no lo es ajeno a los movimientos, independientemente de que hay un entramado de movimientos de solidaridad con Cuba, con Venezuela, con causas justas. Los luchadores y las organizaciones sociales populares y las fuerzas políticas también son actores de la solidaridad. Entonces es un evento donde hemos juntado esta larga historia de avances, retrocesos, conquistas y victorias y derrotas de fuerzas sociales y políticas y populares en la región, con la necesidad que tenemos de que en esta hora que estamos viviendo en Cuba, movilizar la solidaridad internacional. Ella nos acompañó en los duros años 90, fue un estímulo a la resistencia del pueblo cubano. Cuando hablamos de solidaridad, estamos hablando de un movimiento básicamente defensivo. Cuando en el caso de Mar de Plata se estaba hablando de un movimiento ofensivo que fue capaz de hacer descarrilar el ALCA. Ahora estamos buscando conservar lo que se ha ganado. Y avanzar, pasar a la ofensiva. Y eso Pero ¿cómo es eso? Porque si está la ofensiva tan grande, ¿cómo se puede pasar entonces de una situación defensiva a una ofensiva? Bueno, en primer lugar, yo creo que tenemos un desafío en noviembre. En el encuentro. Es la gran pregunta de Lenin. ¿Qué hacer? O sea, podemos encontrar... O sea, no por dónde empezar, sino qué hacer. Efectivamente.
Podemos regodearnos en la historia, Ajá. podemos ir a celebrar, comulgar nuestro compromiso de solidario con la Revolución Cubana y salir de allí todos para su casa, henchidos de habernos encontrado con La Habana, con Cuba, con los barrios y con los cubanos y cubanas en los barrios habaneros y ya. Por lo tanto, hay un proceso metodológico de construcción del evento entre el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, la Central de Trabajadores de Cuba, que coordinan este evento, el capítulo cubano de movimientos sociales y las redes y plataformas y organizaciones regionales que coordinan la jornada. Hay un proceso metodológico para llegar a un evento con su consabida, firme y posicionada declaración final, pero sobre todo con un plan de acción. Y un plan de acción donde el nuevo ecosistema mediático tiene un lugar importante. O sea, pensar la disputa ideológica, de ideas, cultural que tenemos en el mundo virtual es muy importante también para el evento. Joel, ¿y qué diferencia habría con respecto a las iniciativas del Foro Social Mundial, que también fueron muy importantes? El Foro Social Mundial pudiera ser más amplio en su convocatoria, en sentido de sectores. Aquí hay un claro posicionamiento de acuerdos previos inclusive, antiimperialista, de una vocación de solidaridad con Cuba, Venezuela y todas las causas justas, y una apuesta por la defensa de la soberanía, la democracia, la integración y el enfrentamiento al avance del capital transnacional y la derecha en la región. Entonces, no es un evento anticapitalista, no le pongamos ese nombre porque podemos dejar personas que pueden llegar a La Habana, que pueden o están en este movimiento y no, como tú y como yo, quizás no se confiesan antisistémicos, anticapitalistas. Pero yo creo que la diferencia es esa. Y la otra diferencia, que el foro le era imposible posicionarse con declaraciones y plan de acción. Tú recordarás que era la Asamblea Mundial de Movimientos Populares, dentro del foro la que llamaba las grandes movilizaciones contra la OMC, contra la guerra. Entonces esto es un evento plural para todas las personas de buena voluntad que quieran poner su causa a favor de la soberanía de nuestros pueblos, de nuestros países y de lo que nos convoca, pero vamos a salir de ahí con tratando de fortalecer articulaciones y unidad en la acción entre fuerzas sociales y políticas. Esta izquierda progresista de América Latina que ocupó gobiernos, ¿no pecó de optimista? Puede ser que haya pecado de optimista. Yo creo que ha habido mucha literatura de análisis sobre estos gobiernos, ha habido literatura muy cruel, inclusive desde la izquierda, con esos procesos. Una cosa es hablar de Paganini, aquel famoso violinista, y otra cosa es tocar el violín. Esos fueron los resultados que produjo el movimiento social popular y la fuerza política de nuestro continente en un escenario donde no era la disputa republicana y democrática. Yo creo que fueron procesos que se dieron bajo lo que ya hoy se conoce como guerras. ¿Cuál es el nombre que le llaman ahora? ¿Guerras blandas? Guerra blanda, guerra multiforme. De cuarta generación. Tienen el submarino ahí, y son procesos que crecieron golpes blandos bajo la agresividad interna y propia. Tuvieron sus límites, pero yo creo que es importante que lo evaluemos, pero es innegable en términos sociales, en términos de integración, fueron hechos inéditos para la región. En un minuto, porque ya nos cayó la guillotina sobre la cabeza. En América Latina hay un movimiento feminista impresionante. Pareciera ser que es la locomotora del cambio hoy en la región. ¿Es un juicio exagerado? Pudiera serlo. Es un movimiento que hay que celebrar, hay que respaldar. Son causas que nosotros, varones blancos y cristianos, debiéramos apoyar y respaldar en cuerpo y alma, pero es un movimiento de otra naturaleza, no es de los cánones clásicos, es un movimiento muy diverso, puede ser policlasista. Entonces, en esa complejidad está aportando mucha movilización y convocatoria
pero su relación con el tema de la política, con la relación al tema del poder, es otra. Podemos ver grandes movilizaciones, una marcha de orgullo gay en Río de Janeiro, me perdonan los movimientos feministas, tienen toda mi solidaridad, pero hay datos que tenemos que pensar para el proyecto emancipador antipatriarcal. Puede haber una gran movilización multimillonaria en Río de Janeiro el Día del Orgullo Gay y ser muy flaca la presencia frente a la prisión de Lula en Curitiba. Entonces son, sin ser duros, sin hacer juicios de valor, ahí hay que respaldar contra todos los conservadurismos, neoconservadurismo y fundamentalismo, pero tenemos que también plantearnos la necesidad de esta otra dimensión que pasa por el tema de cómo acceder al lugar de gobierno y cómo lograr que el antipatriarcado también sea un eje de la política pública de gobierno progresista y o revolucionario. Joel, muchísimas gracias por este cruce de palabras. Y ustedes, amigos, amigas, es un gusto haberlos tenido de hoy. Muchas gracias por su amable compañía. Los esperamos la semana que viene aquí por Telesur.